El viento de octubre de 1945 soplaba con fuerza inusual por las calles de Berlín, llevando consigo el aroma a hojas secas y algo más que Marcus Weber no podía identificar. Era ese olor particular de una ciudad que intentaba reconstruirse sobre sus propias cenizas. Marcus ajustó mejor la bufanda alrededor del cuello de su hijo Emil, de apenas 8 años, mientras caminaban de regreso a casa después de conseguir las raciones semanales de pan. Sus manos, curtidas por años de trabajo en la fábrica antes de la guerra, ahora se dedicaban a tareas más delicadas: peinar el cabello rubio de Emil cada mañana, coser los pequeños desgarrones en su ropa y consolarlo cuando las pesadillas nocturnas lo despertaban gritando. La vida de padre soltero no había sido su elección. Clara había muerto durante un bombardeo 2 años atrás, cuando corrió a buscar medicina para Emil, que tenía fiebre alta. Una bomba cayó exactamente en la farmacia donde ella estaba. Marcus había tenido que explicarle a su hijo que mamá se había convertido en una estrella, porque no encontró palabras mejores para describir lo que realmente había pasado. Desde entonces, sus días transcurrían en una rutina cuidadosamente construida: despertar antes del amanecer para preparar el desayuno, llevar a Emil a la escuela improvisada que funcionaba en el sótano de la iglesia, trabajar en las tareas de reconstrucción de la ciudad, recoger a Emil, preparar la cena con los escasos ingredientes disponibles y leer juntos antes de dormir las pocas páginas que quedaban del libro de cuentos que habían logrado salvar del apartamento bombardeado. Pero esa tarde de octubre, algo cambiaría para siempre su rutina predecible. Al doblar la esquina hacia su edificio de apartamentos, Marcus notó a una mujer mayor que nunca había visto antes, cargando una maleta pesada y jalando una correa al final de la cual trotaba un perro de tamaño mediano con pelaje dorado y ojos sorprendentemente inteligentes. La mujer se veía agotada, como si hubiera caminado kilómetros, y su ropa, aunque limpia, mostraba signos de haber sido usada durante días. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. Emil tiró de la manga de su padre. Papá, mira el perro. Es igual al que teníamos antes de la guerra. ¿Lo recuerdas? Marcus recordaba perfectamente a Rex, el pastor alemán que habían tenido que entregar cuando comenzaron los bombardeos, porque no podían alimentarlo. Emil había llorado durante semanas. Sí, mi niño, es muy parecido, respondió Marcus, sintiendo una punzada en el pecho. La mujer mayor los notó observando y se acercó con pasos vacilantes. Su rostro tenía esas líneas profundas que solo aparecen cuando alguien ha visto demasiado sufrimiento, pero sus ojos conservaban una calidez maternal que inmediatamente tranquilizó a Marcus. Disculpen, dijo con una voz suave pero firme. Soy Helena Müller. Me acabo de mudar al apartamento 3B. ¿Ustedes viven aquí? Marcus asintió. Somos sus vecinos de arriba, apartamento 4A. Yo soy Marcus Weber y este es mi hijo Emil. El niño se había escondido parcialmente detrás de las piernas de su padre, pero sus ojos no se apartaban del perro, que había comenzado a mover la cola al ver al niño. Helena siguió la mirada de Emil. Este es Bruno, dijo, acariciando suavemente la cabeza del animal. Es un buen compañero, pero me temo que tengo un problema. Su voz se quebró ligeramente.
Debo viajar mañana temprano para visitar a mi hermana en Múnich. Está muy enferma y no tiene a nadie más. Pero no puedo llevar a Bruno en el tren y no conozco a nadie aquí que pueda cuidarlo. Sé que es mucho pedir, especialmente a alguien que acabo de conocer. Pero, ¿habría alguna posibilidad de que ustedes pudieran cuidar de él por una semana? Tengo dinero para pagar su comida. Marcus miró a Emil, que había salido completamente de su escondite, y ahora estaba extendiendo tímidamente su mano para que Bruno la oliera. El perro respondió inmediatamente, lamiendo suavemente los dedos del niño y provocando una risita que Marcus no había escuchado en meses. La sonrisa que iluminó el rostro de Emil fue como ver el sol después de semanas de lluvia. No necesita pagar nada, dijo Marcus sin pensarlo demasiado. Emil y yo estaremos encantados de cuidar a Bruno, ¿verdad, campeón? Emil asintió vigorosamente, ya arrodillado junto al perro, que había decidido que el niño era completamente confiable. Elena cerró los ojos por un momento y Marcus pudo ver el alivio inundando su rostro. No saben cuánto significa esto para mí. Bruno es todo lo que me queda de mi familia. Su voz se hizo más suave. Mi esposo murió en Stalingrado y Bruno era su perro. Lo entrenó desde cachorro. Es muy obediente y no les causará problemas. Esa primera noche, Bruno se instaló como si hubiera vivido con ellos toda la vida. Se acurrucó junto a la cama de Emil y por primera vez en meses, el niño durmió toda la noche sin pesadillas. Marcus se despertó varias veces, acostumbrado a los gritos nocturnos de su hijo, pero solo escuchó respiración tranquila y, ocasionalmente, los suaves suspiros del perro. Los días siguientes transformaron completamente la atmósfera del pequeño apartamento. Emil se despertaba emocionado cada mañana, ansioso por sacar a pasear a Bruno antes del desayuno. El perro parecía entender instintivamente las rutinas de la familia y se adaptó sin esfuerzo. Cuando Marcus se iba a trabajar, Bruno se quedaba tranquilamente con Emil en casa de la señora Fisher, la anciana del primer piso, que cuidaba al niño durante el día. Pero lo más sorprendente era la forma en que Bruno parecía conocer exactamente lo que Emil necesitaba en cada momento. Cuando el niño se sentía triste, Bruno apoyaba su cabeza en el regazo del pequeño. Cuando Emil jugaba en el parque cercano con otros niños, Bruno vigilaba atentamente, manteniéndose cerca, pero sin ser intrusivo. Y por las noches, cuando padre e hijo leían juntos, Bruno se echaba a los pies de la cama, como un guardián silencioso de su nueva familia temporal. Marcus comenzó a notar pequeños detalles extraños sobre Bruno que no encajaban con la historia de Elena. El perro respondía a comandos que claramente había aprendido de un entrenamiento militar muy específico. Cuando Marcus decía «posición», Bruno se ponía firme inmediatamente. Cuando gritaba «cubrir», el perro se lanzaba instintivamente a proteger a Emil. Estos no eran trucos que un civil común enseñaría a su mascota. Además, Bruno tenía algunas peculiaridades alimentarias. Rechazaba ciertos tipos de carne, pero aceptaba otros con entusiasmo, como si su paladar hubiera sido entrenado para detectar algo específico. Y había momentos en que el perro se quedaba inmóvil, con las orejas erguidas, aparentemente escuchando sonidos que ni Marcus ni Emil podían percibir, como si estuviera esperando órdenes que nunca llegaban. El séptimo día, cuando Elena debía regresar, no apareció. Marcus esperó todo el día, preocupándose gradualmente por la mujer mayor. Emil, por su parte,
Parecía secretamente aliviado de que Bruno no se fuera todavía. Esa noche, mientras preparaba la cena, Marcus escuchó que alguien tocaba suavemente la puerta, pero no era Helena quien estaba del otro lado. Era un hombre mayor, vestido con un abrigo largo y oscuro, con cicatrices visibles en su rostro y una postura militar inconfundible. Sus ojos azules eran penetrantes, pero no amenazadores, y cuando vio a Bruno junto a Marcus, su expresión cambió completamente. ¿Usted es Marcus Weber?, preguntó el hombre con voz ronca. Mi nombre es Coronel Wilhelm Hartmann, retirado. Creo que tiene algo que me pertenece. Su mirada se dirigió directamente a Bruno, que había comenzado a temblar de emoción, con la cola moviéndose frenéticamente. Marcus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Bruno es suyo, pero Helena Müller dijo que... El coronel Hartmann suspiró profundamente. Helena Müller era mi cuñada. Murió hace 3 días en Múnich mientras cuidaba a su hermana. Antes de morir, me envió una carta explicándome dónde había dejado a Bruno. Vine tan pronto como pude organizar el funeral. El mundo de Marcus se tambaleó. Emil apareció corriendo desde su habitación al escuchar voces desconocidas y al ver a Bruno en un estado de excitación que nunca había presenciado, se detuvo en seco. «Papá, ¿qué está pasando?». El coronel se arrodilló lentamente, ignorando el dolor evidente en sus rodillas, y Bruno se lanzó hacia él con un ladrido de alegría pura. «Hola, viejo amigo», murmuró Hartmann abrazando al perro. «Te he extrañado mucho». Marcus necesitaba sentarse. «No entiendo. Helena dijo que Bruno había pertenecido a su esposo, que había muerto en Stalingrado». Hartmann acarició a Bruno mientras hablaba. «Eso es parcialmente cierto. El esposo de Helena, Heinrich Müller, era mi mejor amigo y mi segundo al mando. Murió en Stalingrado, sí, pero Bruno era mi perro, no el suyo. Heinrich me pidió que cuidara de Bruno si algo le pasaba, y yo le pedí lo mismo respecto a Helena si algo me pasaba a mí». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Marcus. «¿Usted también estuvo en Stalingrado?». El coronel asintió gravemente. «Fui uno de los pocos que regresamos, pero llegué a casa destrozado, física y mentalmente. Helena cuidó de mí durante meses, y también de Bruno. Cuando finalmente me recuperé lo suficiente para valerme por mí mismo, ella decidió quedarse con Bruno, porque creía que yo no podía cuidar de él adecuadamente». Su voz se llenó de pesar. Tenía razón en ese momento. Yo no era el mismo hombre que se había ido a la guerra. Emil se había acercado lentamente, con lágrimas en los ojos. ¿Se va a llevar a Bruno? Hartmann miró al niño, luego a Marcus y finalmente a Bruno, que se había calmado pero permanecía cerca del coronel, claramente dividido entre su lealtad natural hacia su verdadero dueño y el afecto genuino que había desarrollado por Emil. «Señor Weber», dijo Hartmann, después de un largo silencio, «Helena me escribió sobre ustedes en su carta. Me contó cómo usted aceptó inmediatamente cuidar de Bruno, sin pedir nada a cambio, cómo su hijo había florecido con la compañía del perro. Me dijo que en una semana Bruno había traído más alegría a su hogar de la que habían tenido en años». Marcus no sabía qué responder. Era cierto. Bruno había transformado sus vidas de maneras que no había creído posibles. Hartmann continuó. «Yo vivo solo ahora, en una casa grande y vacía. Mis hijos viven en América. Emigraron después de la guerra. Mi esposa murió mientras yo estaba en el frente. Bruno
Sería bien cuidado conmigo, pero estaría solo la mayor parte del tiempo. Hizo una pausa, observando cómo Emil se había sentado junto a Bruno y cómo el perro instintivamente había puesto una pata protectora sobre el regazo del niño. «Hay algo más que debes saber», agregó Hartman. «Bruno no es un perro común. Era parte de una unidad de rescate especial. Salvó las vidas de docenas de soldados, incluyendo la mía en 3 ocasiones diferentes. Tiene condecoraciones militares, aunque supongo que eso suena ridículo tratándose de un perro». Marcus finalmente encontró su voz. «No suena ridículo en absoluto. Hemos notado que es extraordinario». Emil levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «¿Bruno es un héroe de guerra?». Hartman sonrió por primera vez desde que había llegado. «El mejor que conocí, pequeño soldado». El silencio llenó la habitación durante varios minutos. Finalmente, Hartman se puso de pie con esfuerzo. «Señor Weber, quiero hacerle una propuesta. Bruno claramente los ama a ustedes tanto como a mí. Y ustedes, obviamente, lo aman también. ¿Qué le parecería si compartimos la custodia?». Marcus parpadeó confundido. «¿Cómo?». «Vivo a solo 20 minutos en tranvía. Bruno podría quedarse con ustedes durante la semana, cuando Emil lo necesita para ir a la escuela y tener compañía. Los fines de semana podría venir conmigo. De esa manera, ninguno de nosotros perdería completamente a este viejo soldado». Emil saltó de emoción. «¿De verdad? ¿Bruno podría quedarse con nosotros?». Hartman se arrodilló nuevamente para estar a la altura del niño. «Solo si prometes cuidarlo muy bien y visitarme los fines de semana para contarme todas sus aventuras durante la semana». «¡Lo prometo!», gritó Emil, abrazando tanto a Bruno como al coronel. Marcus sintió una calidez extendiéndose por su pecho que no había sentido desde antes de la guerra. «Coronel Hartman, ¿está seguro de esto?». El hombre mayor se incorporó y extendió su mano hacia Marcus. «La guerra nos quitó mucho a todos nosotros, señor Weber, pero también nos enseñó el valor de la familia, incluso cuando esa familia no está relacionada por sangre. Bruno ha encontrado una nueva familia en ustedes, y yo he encontrado personas que entienden el valor de cuidar a un viejo soldado». Mientras se daban la mano, Bruno se movió para sentarse exactamente entre los dos hombres, como si entendiera perfectamente el arreglo y lo aprobara completamente. Los meses siguientes transformaron la vida no solo de Marcus y Emil, sino también del coronel Hartman. Los fines de semana se convirtieron en aventuras para Emil, quien acompañaba a Bruno a la casa del coronel, donde el hombre mayor le enseñaba sobre historia militar, le mostraba fotografías de la guerra y le contaba historias de las hazañas heroicas de Bruno. Emil, a su vez, llenaba la casa vacía con risas y energía juvenil que Hartman había olvidado que existía. Durante la semana, Bruno continuaba siendo el compañero perfecto para Emil, pero ahora Marcus notaba algo más. El perro parecía haber asumido la responsabilidad de cuidar no solo al niño, sino también al padre. Cuando Marcus llegaba a casa especialmente cansado del trabajo, Bruno traía sus pantuflas. Cuando Marcus se quedaba despierto hasta tarde, preocupándose por las facturas, Bruno se sentaba junto a él hasta que finalmente se iba a dormir. Un día, 6 meses después del arreglo, Emil llegó corriendo a casa desde la escuela con una composición que había escrito. «Papá, el maestro dice que mi ensayo es el mejor de la clase».
Marcus leyó con orgullo sobre Mi familia, un texto hermoso sobre un papá que trabajaba muy duro, un perro héroe de guerra y un abuelo adoptivo que les había enseñado que las familias se forman con amor, no solo con sangre. Esa noche, después de acostar a Emil, Marcus se sentó en su silla favorita con Bruno a sus pies y reflexionó sobre cómo una simple petición de cuidar a un perro había cambiado todo. Helena Müller, aunque ya no estaba con ellos, había orquestado sin saberlo la creación de una familia extendida que ninguno de ellos había esperado, pero todos necesitaban desesperadamente. El viento de primavera de 1946 soplaba suavemente por las calles de Berlín, llevando consigo el aroma de flores nuevas y la promesa de reconstrucción. Marcus ajustó la correa de Bruno mientras caminaban hacia la casa del coronel Hartmann para su visita de fin de semana. Emil corría adelante, emocionado por mostrar a su abuelo adoptivo el nuevo truco que le había enseñado a Bruno durante la semana. Mientras observaba a su hijo reír y jugar, Marcus comprendió que a veces los regalos más grandes de la vida llegan disfrazados como favores simples para extraños. Bruno había llegado a sus vidas como una responsabilidad temporal, pero se había convertido en el hilo que tejió una nueva familia a partir de los fragmentos rotos de 3 vidas separadas por la guerra. Y en algún lugar, Marcus estaba seguro, Helena Müller sonreía, sabiendo que su último acto de bondad había creado exactamente la clase de milagro cotidiano que el mundo necesitaba desesperadamente después de tantos años de oscuridad.